Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Agradecer este espacio, agradecer a la sede parlamentaria de Revolución Democrática, que nos invita a hablar y a debatir y a reflexionar respecto de un tema que es transversal, ¿ya? Y que de alguna forma u otra tiene puntos en común que de alguna forma nos llevan a pensar y a reflexionar respecto a el por qué este conversatorio se llama Dos Tierras, un mismo conflicto, ¿ya? En primer lugar, doy la bienvenida a Nicolás Hadba Chauhan, encargado de Relaciones Exteriores del Comité de Solidaridad con Palestina, y a Julio Porma Painefil, mapuche, expositor, ¿ya? Quien modera, Yerko Toledo Valenzuela, y me interesa de alguna manera u otra introducir esta conversación y este debate en el marco del Día Internacional de la Solidaridad con Palestina, y en consonancia con lo que ha ido sucediendo durante este último tiempo en términos políticos e históricos que hablan del problema o de la cuestión chileno-mapuche, ¿ya? En ese marco, previo a escuchar a nuestros invitados, me gustaría leer algunas palabras para poder contextualizar esta reflexión, aquello que nos interesa, digamos, conocer, construir y también problematizar. Al aproximarnos a la reflexión que se espera desarrollar en este encuentro, es del interés de sus organizadores convocar a atender puentes que nos permitan comprender el sentido de la denominación entregada al conversatorio, Dos Tierras, un mismo conflicto, donde es relevante destacar el sentido político, histórico, social y cultural de las luchas emprendidas por parte de ambos pueblos, que ponen en entredicho y en cuestión el dominio y la hegemonía instaurada desde lugares, ideologías, que dan cuenta de la práctica política sistemática de ocupación, así como la aplicación de la violencia, entre comillas, legitimada por sectores conservadores de las élites que niegan, violentan y ocupan territorios, pueblos y a quienes habitan en dichos espacios, pero que de todas formas luchan, resisten y construyen propuestas políticas que apuestan por legitimar su movilización en distintos escenarios, tanto nacionales como internacionales, de forma tal de ir avanzando en la legitimidad de sus expresiones, acciones y la reivindicación, restitución de aquellos derechos humanos gravemente violentados, dando cuenta del derecho a la rebelión que les atañe ante las historias de violencia, tanto desde la élite política como también de aquellos bloques que apoyan. En este caso, interesa, digamos, compartir y reflexionar respecto de lo que pasa tanto en Gualmapu como en Palestina, ambos sitiados, reducidos y fuertemente agredidos con resultados graves para su pueblo. Tenemos y ya conocemos información respecto de el costo en vidas humanas que ha tenido ambos conflictos. En el caso de la coyuntura nacional, lo que sucedió con Camilo Catrillanca hace muy poco, que es parte de un continuo histórico de violencia. Y previo a partir, me gustaría leer un par de frases extraídas de algunos textos que nos ayuden o nos inviten a pensar este momento. La actual rebelión de una parte de nuestro pueblo mapuche tiene su antecedente histórico en el proceso de ocupación que ejerció el Estado chileno sobre el territorio de nuestros antepasados a partir de 1860 y que finalizó en 1882. Este periodo, que la historiografía tradicional chilena denominó pacificación de la Araucanía, ocultó el proceso de despojo territorial, robo de ganados, de platería, aniquilamiento de la población mapuche y violación a los acuerdos políticos firmados entre la élite política mapuche y los jerarcas de la República Chilena, una vez que se derrumbó el Castillo Hispano. La ocupación de la Araucanía fue un proceso simultáneo en Argentina, denominada por la historiografía tradicional de aquel país como la campaña del desierto,
Este es parte del texto de palabras escritas por Fernando Pairicán, historiador mapuche. En su texto, Huehuen, ¿alguien me puede ayudar, Julio? Sí. ¿Sí? Huehuen, la invención de la tradición en la rebelión del movimiento mapuche, 1990, 2010. ¿Ya? Y algunas palabras también extraídas de un material de Edward Said, intelectual palestino, que me interesa, digamos, citar para poder hacer este espacio, digamos, de discusión y diálogo. ¿Por qué criterio moral o político se espera que abandonemos la reivindicación a nuestra existencia nacional, a nuestra tierra y a nuestros derechos humanos? ¿En qué mundo no habría una discusión cuando todo un pueblo es considerado jurídicamente inexistente, aunque ejércitos sean movilizados para combatirlo, campañas sean orquestadas hasta en contra de su propio nombre y la historia sea modificada para probar su inexistencia? Edward Said, intelectual palestino, 1935-2003. Con estas palabras me interesa invitar en primer lugar a Nicola, quien nos hablará del tema geopolítica medio oriental y su impacto en América Latina. Para eso disponemos de 20 a 25 minutos para poder realizar la exposición. Gracias. Adelante. Bueno, es muy difícil en el tiempo, pero voy a tratar de ser lo más sintético posible. Antes que nada, decir que el pueblo palestino nosotros tenemos organizaciones, en el caso del Comité Chileno Solidaridad con Palestina. Nosotros hemos adoptado el apoyo a la causa mapuche y el apoyo a la causa saharaui como una de nuestras prioridades. Los saharauis, al igual que el pueblo mapuche y al igual que el pueblo palestino, fueron invisibilizados a través de la historia. Y eso obviamente es un tema de otra instancia. Lo segundo es decir que la importancia de conocer los acontecimientos internacionales es porque en el mundo de hoy, el mundo globalizado y el mundo económicamente globalizado de hoy, ningún hecho no está conexo con alguna zona geográfica distinta del planeta. Por dar un ejemplo, la Alianza Shanghái, que tiene prácticamente en jaque al dólar, vale decir, que está clavando los últimos clavos del ataúd del dólar, y eso es tema de otro debate, los dólares peregrinos, que son aquellos que le han permitido a Estados Unidos vivir gratuitamente durante muchos años, donde ellos compran bienes tangibles en base a papel que no tiene respaldo, pero eso es un tema político-económico de otra manera. Pero principalmente la Alianza de Shanghái, que aglutinaría alrededor del 70% del comercio del mundo, podría verse destruida por dos elementos. Usted han oído hablar seguramente de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es obligado el paso por Afganistán, Irak y Siria. Curiosamente, los tres países donde el imperialismo ha estado invadiendo. Como no pudieron derrotar a los sirios, como no pudieron derrotar la resistencia de esos pueblos, principalmente ellos tienen, la Alianza de Shanghái tiene el puerto de Tartus en Siria y Shakhtar en Irán como los puertos de salida más cercanos a Europa para el comercio con los europeos. Estados Unidos intervino junto con algunos países árabes enemigos del pueblo árabe, como el caso de Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes. Ellos intervinieron para crear artificialmente una guerra con mercenarios de todo el mundo en Siria. El objetivo, ¿cuál era? No solo era derrocar al gobierno sirio, que es un gobierno islámico de izquierda, sino que necesitaban sacar a la Alianza de Shanghái de la posibilidad del puerto de Tartus. Ustedes en estos 2 días habrán escuchado de que hay de una guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Cuál es la relación que tiene Ucrania con Rusia? Resulta ser que el puerto de donde salen los barcos rusos que llegan a Tartus parten del puerto de Sebastopol del Mar Negro. Es la única salida que tiene Rusia al Mar Negro. Por lo tanto, Estados Unidos hace un año que viene armando a Ucrania para intentar una guerra con Rusia, transar Sebastopol y con ello cumplir con el objetivo de cortar la ruta de la seda, que dejaría a Estados Unidos y a las economías occidentales, las dejaría con un 70% del mercado donde ellos estarían fuera. Y además, casi el 80% de la población del mundo.
Entonces esto es muy grave para Estados Unidos. No existen guerras filantrópicas ni guerras por defensa de la democracia, la libertad, los derechos humanos, que es lo que ha hecho Estados Unidos e Israel durante muchos años, sino que son guerras de agresión económica, de usurpación de los recursos naturales de los pueblos que militarmente son más débiles. Por eso que Israel está presente, por ejemplo, en Colombia, con una base militar amenazando a Venezuela. Por eso que Israel en Colombia entrenó al grupo, el Comando Jungla, lo entrenó ¿cómo se llama? En Colombia. Nosotros hicimos esa denuncia hace más de 10 días. Y bueno, o sea, quiero decir de que es importante que las personas que tengan inquietudes de carácter político, de carácter social, tengan claro el contexto internacional para poder entender de repente situaciones que pasan en América Latina y en Chile específicamente en este caso. Dos pueblos y una misma tierra, ¿no? Era algo así. Dos tierras, un mismo conflicto. Hay una invención que fue necesaria producto de la expansión colonial. La expansión colonial y justo en el proceso histórico lógico en el cual el imperialismo empieza a reemplazar al colonialismo como forma de dominación de los pueblos. El colonialismo es la fuerza brutal, militar, agresiva, donde se mata a la población, se ocupa el territorio y luego esa población es utilizada en beneficio propio del territorio. En el caso del imperialismo hace algo similar, lo hacía hasta los años 70 con los golpes de Estado que nosotros vivimos en América Latina, anteriormente con alianzas económicas con las burguesías de cada país. Eso era mucho más rentable para ellos que entrar con un ejército, invadir y estar combatiendo. Eso explica por qué, por ejemplo, Estados Unidos no ingresaba en la Primera Guerra Mundial, sino que lo hizo ella, es mi esposa. Viene de Barra. Decía que ellos demoraron el ingreso en la Primera Guerra Mundial, esperando que las potencias coloniales se agotaran en esa guerra. Después Estados Unidos ingresa a la guerra, pero antes de ingresar ya ha estado financiando la guerra de estos países colonialistas. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo le pagan el dinero que ocupó Estados Unidos? Se lo pagan con la propiedad del 50 más 1, a veces hasta el 60 y a veces hasta el 70% de las empresas y las inversiones que tenían los colonialistas en América Latina. Y por eso que la Anglo-Chilean pasa a ser después la Chile América, que es la que explota el cobre aquí en varias partes. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos también ingresó tardíamente. ¿Y por qué lo hizo? Exactamente por lo mismo. Termina la guerra, estaban todos agotados, ellos tenían un ejército fresco, con una América Latina financiándoles la guerra. Eso también es tema de otro análisis, pero un año antes había firmado un tratado de asistencia militar entre Estados Unidos y los países latinoamericanos. De modo que cuando ocurrió la guerra, los países latinoamericanos, entre ellos Chile, estaban obligados a proporcionarle como salitre para la pólvora blanca, cobre para los casquillos, etc. Pero muchas otras cosas más. El tema es que ellos ingresan tardíamente a la guerra y aparece el Plan Marshall. ¿Cómo se pagó el Plan Marshall? ¿Cómo lo pagó Europa? Con la propiedad de las empresas que tenían en África, Medio Oriente y Asia, que no había sido transado en la Primera Guerra Mundial. Así, Estados Unidos entra en el comercio de energía mundial sin disparar un tiro, en este caso, y sin ocupar a nadie. Esa es la diferencia radical y explicada muy a matacaballo entre lo que es la acción imperialista y la acción colonialista. En el caso, ya entrando de lleno en el tema palestino en sí, aquí no hay derechos iguales y contrarios. No hay dos pueblos. Esto es una invención. Incluso les recomiendo un libro muy bueno de Shlomo Zahn, un judío, un historiador judío, que dice cómo se inventó la nación judía. El judaísmo es una religión, no es una nación. Y vamos a analizarlo desde el punto de vista lógico histórico, porque esa es la mejor forma, más allá de las expresiones simplemente de una parte interesada. El
todo lo que era la península arábiga y el Yemen, las condiciones de desarrollo de la vida en esos países eran tremendamente limitadas, porque eran terrenos desérticos, con muy pocas fuentes de agua, de modo que la producción en esos países era una producción muy baja. Y al mismo tiempo, nosotros sabemos que la explosión demográfica es en progresión geométrica, ¿ah? 2, 4, 8, 16, 32, pero la satisfacción de las necesidades del desarrollo económico es en progresión aritmética. Y es muy difícil, sobre todo en esos años que no había tecnología como los tractores, arados, etcétera, sino que eran arados hechos de madera, tirados por caballo, lo que es una producción muy lenta y no satisfacía las necesidades de los seres humanos. Ahí se produce un problema que es la sobrepoblación de todo ese territorio. ¿Cómo se solucionó el problema? Que no significara lo que nosotros podríamos denominar hoy la lucha de clase, del desposeído en contra del poseedor, ¿verdad? ¿Qué ocurrió? Se inventó y se creó, lógicamente, se fue desarrollando el comercio de las caravanas. El comercio de las caravanas es el traslado de un punto a otro, donde siempre tú transitas en un territorio que no es de nadie. En un territorio de nadie, no invades un territorio, no tienes que combatir con un sedentario para quitarle el territorio, sino que llegas, vendes tus productos, compras lo que requieres y sigues deambulando. Ese es el nomadismo como forma de vida que surge de esa forma y por esas razones. Una de esas tribus, antes de explicarle cómo se forman estas tribus, en la medida que la caravana va avanzando, se le van sumando población flotante de otros territorios. Y aquellos que en el comercio de las caravanas acumularon riqueza, entonces se iban haciendo sedentarios en otros territorios. Me explico, ¿verdad? Una de esas caravanas, que ya empiezan a saturar el comercio, sigue avanzando y llega al territorio de Canaán. Cuando llegan al territorio de Canaán, los habitantes de la zona, en el idioma arameo, les denominan los Hibrims, que significaba, en el idioma arameo, los del otro lado del río. Esa fue la única descripción que ellos podían tener. O sea, de repente atravesó el río una masa, que obviamente no había WhatsApp, no había teléfono, no había nada que le hubiera avisado de llevar un grupo. No, se encontraban de repente con una masa que venía atravesando el río, le llamaron los que vienen del otro lado del río, que eran los Hibrim, que por deformación lingüística al español nosotros lo conocemos como hebreos. ¿Ah? En el idioma árabe el Hibrim es todavía similar al arameo. Las bases del idioma árabe también están lingüísticamente dentro del arameo. Si nosotros analizamos los conceptos de cómo se construye una nación, a pesar que las naciones se empezaron a consolidar recién entre el siglo XVI y el siglo XVII, vale decir, alrededor después de los sucesos que yo estoy analizando ahora. Por lo tanto, hablar de un concepto nacional 4.500 años atrás era un anacronismo histórico y una falta de, digamos, de apego a la ciencia grosera. Pero en todo caso, si nosotros analizáramos esto con los conceptos actuales, modernos, ¿cómo se construye una nación? Individuos que habitan un territorio común, que hablan un idioma común, que tienen un pasado, una historia común, una actividad económica común y una religión. ¿No es verdad? Esos son los 5 conceptos para que un grupo humano sea considerado nación y no solamente una tribu o un grupo humano X. En el caso de una caravana, que se le suman individuos y se le bajan individuos, ahí hay una heterogeneidad étnica, racial, lingüística e histórica, porque individuos que hablaban diferentes dialectos y lenguas se iban sumando a una misma caravana que lo único en común que tenían era la actividad económica
que era el comercio de las caravanas. Pero en ningún caso eso les daba una lengua común ni un pasado común, porque estaban distintos territorios. Más aún, era imposible que lograran ellos tener un idioma común, porque el elemento básico del idioma, en la constitución del idioma, es el signo lingüístico. No sé si alguien aquí ha estudiado lingüística, pero el signo lingüístico es aquel elemento que te permite identificar el fonema que tú has escuchado con un objeto determinado o una idea determinada. Por ejemplo, si yo digo vaso, todos ustedes van a entender que esto es un vaso, ¿verdad? Pero si yo digo cas, nadie va a entender lo que es cas. En árabe es vaso. ¿Me entienden? Entonces tiene que haber el idioma común y un signo lingüístico común. ¿Cómo se forma un signo lingüístico en un grupo heterogéneo que se hablan distintos dialectos, distintos idiomas, y además el signo lingüístico y las lenguas en general se estudian cronológicamente? Por dar un ejemplo, si usted escucha una canción inglesa de los años 50, 60, la van a entender claramente. Pero si escucha una canción en inglés ahora, te cuesta mucho entenderla, porque los idiomas se van deformando y por eso es que se analizan cronológicamente. Es imposible y no existe elementos fonéticos que hubieran permitido conservar el idioma, un idioma X, que no es el idioma hebreo que nosotros conocemos ahora, porque ahora el hebreo que se habla ahora es una combinación de muchas lenguas. Pero bueno, ¿qué es lo que quise decir con todo esto? Que el judaísmo es una religión y no una nación. Puede ser judío, un argentino, un alemán, un italiano, y nosotros no podemos concebir la idea de una nación en base al concepto religioso, porque si no podríamos hablar de la nación católica, por ejemplo. ¿Ah? Y no tendríamos argentino, colombiano, italiano, no. Los católicos son una sola nación, no es así, no es real eso. Eso es una invención. ¿Por qué se hizo así? ¿Y por qué se crea el Estado de Israel? Al principio yo hablé de la penetración colonialista y después imperialista, pero resulta ser que en el mundo árabe, en todo ese sector, todos los movimientos nacionalistas estaban en guerra contra los colonialistas, las guerras de guerrilla que venían ya desde la Primera Guerra Mundial. No sé si alguno de ustedes alguna vez escuchó hablar de Thomas Edward Lawrence, que era conocido como Lawrence de Arabia. Ya los árabes luchaban contra los colonialistas turcos. Ya lucharon después contra los franceses, contra los ingleses, que se dividieron el mundo árabe y que después fue cooptado, como decía recién, por el imperialismo norteamericano. En este caso específico, en este caso de esta zona, se descubre la desgracia del mundo árabe, de los pueblos árabes, se descubre lo que se denominó el oro negro, el petróleo. Estados Unidos tenía una sola alternativa: o entrar militarmente y combatir en guerra y guerrilla con 27 países árabes, o crear un Estado que le permitiera sus bases militares y desde ahí controlar no solo el Medio Oriente, sino que estar al lado de África y a 1000 kilómetros de Rusia. Entonces, Palestina pasa a ser el pastel que querían los europeos y Estados Unidos, pero que no podían mantener. Por lo tanto, se dan cuenta de que el pueblo palestino, ocupado por los ingleses, que hay todo un proceso bastante brutal con el pueblo palestino en la ocupación inglesa, porque el palestino que tenía un cuchillo, por ejemplo, en su casa, que tuviera más de 14 centímetros, no era llevado a la cárcel, era ahorcado en público. Entonces, al mismo tiempo, los sionistas, que ya vamos a hablar de la diferencia entre judíos y sionistas, que son dos cosas distintas. O sea, de hecho, para los que les interesa, hay un sitio en internet que es nkusa.org. Este es un sitio de los rabinos religiosos judíos que, defendiendo el judaísmo, están en contra del sionismo, porque dicen esto es una brutalidad. El peor enemigo del judaísmo es el sionismo político, porque toma la religión judía, la transforma en un concepto nacional, la circunscribe a un territorio determinado y crea un Dios racista.
Porque no podríamos tener un Dios nosotros solo para los judíos. Ellos hablan, y lo han repetido 100.000 veces, el pueblo elegido. Los nazis decían la raza superior. Son conceptos, el sionismo y el nazismo son primo hermano en su concepción ideológica. Pero en este caso específico, el sionismo destruye la religión judía y la circunscribe. Por eso es la única religión que no crece. Cada día hay menos. Entonces los rabinos, los religiosos judíos, defienden su religión en contra del sionismo político, que esas son dos cosas distintas. La creación del Estado de Israel, que era un deseo que tenían ya los colonialistas desde la época de la Primera Guerra Mundial. Ellos querían apropiarse y crear un Estado ahí, pero ¿con quién y cómo? Nadie quería absorber el costo de la guerra. Y eso siempre ha sido así. En Francia e Inglaterra, los belgas, etcétera, los italianos que murieron en las trincheras eran la minoría. La mayoría de los soldados que murieron en las trincheras eran árabes, eran hindúes, eran de las naciones africanas que fueron ocupados militarmente y que eran llevados los jóvenes obligados a combatir una guerra que no era de ellos. Los palestinos que no iban a combatir por Inglaterra tenían dos alternativas: o le echaban cal en los ojos o iban a combatir, o sea, o quedaban ciegos o combatían. Entonces ellos no están dispuestos a una guerra, nunca estuvieron dispuestos a seguir con la guerra anticolonialista, porque la paz era muy grande y ellos sabían eso, y ningún país estaba capacitado para poder soportar guerras de lucha y liberación nacional en África y guerras de lucha y liberación nacional en Asia y en Medio Oriente. No tenían ninguna posibilidad real, no había ninguna. Era un poco como lo que decía el Che Guevara: para destruir el imperialismo hay que crearle 100 Vietnam. Ellos se autocreaban los 100 Vietnam, de modo que dijeron: no, es mejor hacer la guerra con un tercero en un punto específico desde donde se controle las fuentes de energía, se controle el petróleo, y eligieron desgraciadamente al pueblo palestino. Porque el pueblo palestino, una de las religiones, un pueblo que siempre fue absolutamente pacífico, no tenían ejército, no había ejército en Palestina. Es falso de que en Palestina no había nada. Ustedes seguramente más de alguna vez han escuchado que los israelíes convirtieron el desierto en un vergel. Esa es la mentira más grande, que la repitió un payaso en el estadio palestino, en el estadio israelita, que la fue a repetir allá, que justamente Sebastián Piñera, que ese payaso, que no tenía idea de lo que pasaba allá, fue a decir que admiraba a los israelíes porque habían convertido el desierto en un vergel. Yo lo confronté y le saqué la guía Baedeker del año 1922, 26 años antes que se creara el Estado de Palestina ya era exportadora de cítrico. Y si tú eres exportador de un producto agrícola, pues no es un desierto. ¿Ah? Yo le dije: quizás usted quiere decir, porque claro, Israel hizo arrancar 2 millones de olivos, el principal fruto palestino, el olivo y el aceite de oliva, que es el producto de mayor exportación, que considera una de las mejores del mundo. Los israelíes, para destruir la economía palestina, arrancaron 2 millones de árboles. ¿Te das cuenta? Yo le dije a Sebastián Piñera, sí, él se puso nervioso y quiso decir que habían convertido el vergel en un desierto, pero yo no le aceptaba eso. Bueno, él dijo que lo habían sacado de contexto. El tipo no conocía lo que había pasado, ni sabía lo que había ocurrido ahí. ¿Te das cuenta? Los palestinos desde el año 1922 ya eran exportadores de productos agrícolas, pero no tenían ejército, no necesitaban ejército los palestinos. Además que los palestinos convivían en armonía con los cristianos y con una minoría de religión judía que era el 3%. Y los judíos que vivían ahí apoyaron a los palestinos, no apoyaron a los sionistas, porque incluso más, el judío sefardí, el judío que es de allí, es considerado ciudadano segunda clase, es mirado con desprecio, en que muchos, sobre todo la aristocracia chilena, y muchos chilenos miraban al pueblo de nuestros hermanos mapuche, que los trataron de estigmatizar como que eran flojos, como que eran borrachos, ¿me entienden? Lo mismo se hacía con los palestinos, ¿me entienden? Lo mismo, que eran flojos, que eran esto, que esto. Falso. Nosotros teníamos un país que exportaba cítricos y muchos otros productos, entre ellos, bueno, el aceite de oliva, etcétera. Nicolás, disculpa, que hay unos minutitos para... Ya, yo creo que quise realmente entender lo siguiente, y voy a finalizar con esto.
No hay dos pueblos que tengan derechos iguales y contrarios. No, hay un pueblo que es oprimido por una potencia colonial, apoyado por la OTAN y por las transnacionales. Y detrás de las transnacionales, con el apoyo del complejo militar industrial norteamericano. Eso por un lado. Y finalmente, tampoco hay una guerra árabe-israelí. Esa es otra mentira. No existe una guerra árabe-israelí. Existe una lucha de liberación nacional de los pueblos árabes, incluyendo al pueblo palestino, en contra del imperialismo, las transnacionales, en contra del sionismo internacional y los reaccionarios árabes que, aliados de Estados Unidos y aliados de la OTAN, colaboran con Israel en la opresión del pueblo palestino. Pero ese término de la guerra árabe-israelí fue inventado para agarrar la simpatía natural de un ser humano de ver que 27 países están atacando un país chiquitito. No, no es así. Es una tremenda potencia, el cuarto mayor ejército del mundo, apoyado por todos los reaccionarios árabes en contra de los pueblos árabes, porque los pueblos árabes también luchan por liberarse de esas monarquías feudales, como la monarquía de Arabia Saudita, de Bahrein, de Qatar. Finalmente, quiero decir de que hoy en día el tema de las transnacionales es la forma de invadir los países, de apoderarse de la riqueza, y tienen las transnacionales un ejército, y ese ejército es la OTAN. La OTAN ha invadido en el último tiempo a Libia, a Irak, a Sudán, a Malí, a Siria, a Afganistán, a Serbia, en fin, a una enorme cantidad de países. Y de las últimas 216 guerras que han habido en la humanidad, Estados Unidos ha estado presente en 201. Eso no es porque Estados Unidos ha ido a hacer 201 guerras por la libertad, la democracia y los derechos humanos, porque no es así. En Estados Unidos, el país que más negros se matan, es un país donde sus ejércitos van compuestos por latinos y negros en la primera línea de fuego. Es un país racista, es un país que oprime al resto de los países y jamás ha estado preocupado ni de la justicia, ni de la libertad, ni de los derechos humanos, porque mientras ellos en su interior tienen garantías constitucionales, mientras tienen tienen libertades constitucionales, ellos durante años, para poder robarnos nuestra riqueza, nos impusieron dictaduras en América Latina, dictaduras brutales que en América Latina terminaron matando a 300.000 intelectuales para convertir y atrasar el desarrollo de América Latina en 50 años. Eso es todo. Planteaba que posiblemente tenías que... Sí, no, pero puedo quedarme. Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. adelante. Con respecto al conflicto propiamente tal, ya teniendo un Estado palestino, pongamos el caso, ¿cuál crees tú que puede ser el plan político o ideológico, abordando además la temática y también un conflicto de religión? Mira, la pregunta hasta ahí va re bien. Al final le echaste a perder. No hay una lucha de religiones. Nosotros tenemos la Organización de Liberación de Palestina, en el Comité Central, un judío. Y hay muchos judíos que combaten en la resistencia junto con los palestinos. Esta es una lucha de liberación nacional y una lucha en contra de opresores, porque nosotros estamos luchando no para cambiar el reaccionario árabe por el reaccionario sionista, no estamos luchando para cambiar de opresor. ¿Te das cuenta? Nos da exactamente lo mismo el ser humano que tenemos al frente, cual sea su religión. La pregunta iba re bien, en principio. Si nosotros tuviéramos una... Lo que pasa es que encuentro que el conflicto en sí está involucrado en el tema de la religión, porque... No. Mira, créeme que no. Esto es el problema que nosotros tenemos en América Latina, te voy a explicar. Yo te digo el planteamiento, de repente si llegan al gobierno un fundamentalismo islámico, por ejemplo el Estado palestino, ¿qué pasa ahí? Mira, te voy a responder eso, y es muy interesante y hay muchas cosas. El concepto fundamentalismo islámico, esa es otra falsedad que le inventó Estados Unidos. Los mayores opresores, los mayores opresores de ese punto de vista, ¿quiénes son? Los saudíes, los bahreníes y los cataríes, que son los mejores aliados de Estados Unidos. Es en ese país
donde por ejemplo las mujeres no pueden manejar un auto, donde no pueden ir a la universidad, ¿te das cuenta? Y toda esa aberración de ese grupo religioso, y digo religioso porque son los wahabitas y los salafitas, que es una deformación del Islam, que no voy a entrar ahora, tenía que hablar un año, que es una deformación del Islam. Estados Unidos justamente la muestra para denigrar al Islam en el mundo, y son sus aliados. Distinto en los países socialistas árabes, que las mujeres están en la primera línea de batalla, o como el caso iraní, que tienen mujeres piloto combate, que son policías, en fin. El 50% del parlamento iraní son mujeres, más o menos para que tengan idea. Entonces, el fundamentalismo es una invención. Lo que ocurre son esa deformación wahabita, que podríamos nosotros entrar a analizar símiles en la religión católica, que hay muchos fundamentalistas católicos. O sea, los primeros en todo caso que hicieron guerras religiosas fueron los cristianos, con las cruzadas, el rescate de los santos sepulcros, a matar a los infieles. ¿Quién eran los infieles? Los musulmanes. O sea, no decían, nosotros vamos a salvar el problema de la contradicción entre el régimen de explotación burgués y el régimen de explotación del siervo la gleba, que era la esclavitud. ¿Te das cuenta? El feudalismo, cuando estaba en destrucción, se estaba autodestruyendo en su interior. Entonces, con el proceso que les explicaba, progresión geométrica y progresión aritmética en la población, ¿qué fue lo que hicieron los cristianos? Unidos al Papa, los feudales cristianos formaron las cruzadas. La primera cruzada era de Juan Sin Tierra, la cruzada de los pobres, que le llamaban. Mandaron a todos los pobres de Europa para afuera, vayan a pelear con los turcos, mueran allá. Y con eso se solucionaba el problema de la presión social que había en contra del régimen feudal. ¿Te das cuenta? Pero no era una lucha religiosa, era una lucha donde se utilizaba la religión vergonzosamente y llevando a seres humanos que desde su punto de vista la ignorancia y sus creencias fueron utilizados para matar y morir en otras tierras. ¿Pero qué se buscaba ahí? Proteger el régimen feudal, conquistar en los mercados del Medio Oriente, mantener siempre enviando gente para allá, y así seguía por Europa tranquila, y eso atrasó el desarrollo en Europa en 1000 años. Y eso, más aún, quien inventara una máquina que pusiera en riesgo el régimen feudal era quemado en la hoguera. El conde de Peyrac, por inventar un sistema químico para sacar pirita aurífera, lo quemaron en la hoguera. Nicolás Copérnico, si no se retracta, lo queman. O sea, la religión siempre estuvo al lado de los poderosos. Y en este caso no es una guerra religiosa, sino que es una guerra entre poderosos que necesitan usurparle la fuente de materia prima y la energía que mueve el mundo occidental actual. Sin el petróleo en Medio Oriente, sin el petróleo de Venezuela, el mundo capitalista entero se derrumba. Ese es el origen de la guerra. Una pregunta, sí, para después, un par de preguntas para después dar paso a la exposición de Julio, y de ahí nuevamente retomamos la ronda de preguntas. Mira, me lamento mucho el poco tiempo que tengamos para discutir este tema, pero me parece extremadamente interesante. Y me hubiese gustado que hubiéramos podido ahondar un poquito en el tema de cómo se configura todo, digamos, para toda esta efervescencia que se produce en toda esa zona. Bueno, pero eso ya es un tema también. Pero está el tema, ¿cuál es la salida política que tú ves ahora a este conflicto? Si hay una salida, es posible, sobre todo con este nuevo eje que se está formando, que lo mencionaste tú al principio, donde está Rusia, que está China, la ruta de la seda, y que por ahí, digamos, habría una afinidad, el tema del dólar, habría una afinidad de un mayor apoyo a la causa palestina por ahí. Mira, frente al Nusra y al Qaeda, es una invención también norteamericana, porque son imbéciles que los utilizan para matar y morir en guerras que no le corresponden. Había mercenarios 96 países, hay mercenarios 96 países combatiendo en Siria, entre ellos 7.000 colombianos y varios chilenos. Y tú comprenderás que ninguno de esos es musulmán. Eso es una invención. Otra de las mentiras más, para ver que el pueblo árabe estuviera en contra del gobierno de Bashar al-Assad, y no que las transnacionales necesitan evitar el paso del tren euroasiático. Eso por un lado.
el pueblo palestino, al igual que todos los pueblos del mundo, tenemos algunas diferencias. ¿Eh? Algunos aceptan la creación de un Estado palestino con el 22% de su territorio histórico, que eso es lo que se está hablando ahora, y el 78% para el ocupante. Y hay otros, de los cuales me incluyo yo, que no aceptamos ni el Estado de Israel, ni ningún hecho colonial en lo que es nuestra tierra. Y nosotros decimos, el territorio palestino tiene que ser liberado desde el río al mar. Vale decir, el judío que quiera quedarse para vivir en igualdad de derechos y deberes junto a los palestinos, bienvenido. Porque, vuelvo a repetir, no es un problema de religiones, ni es un problema de cambiar de opresor. Por eso quiero repetir algo. Nosotros queremos una Palestina sin explotados ni explotadores, sin oprimidos ni opresores, sin ocupantes ni ocupados. Esa es la Palestina que nosotros queremos. Y en ella puede estar incluido cualquier ser humano que quiera vivir en esas condiciones. Al igual como nosotros en Chile aceptamos que tengamos hermanos venezolanos, hermanos colombianos, hermanos peruanos que están viviendo aquí. ¿Se da cuenta? Eso es exactamente lo mismo en el caso de allá. Cuando tú vives en una sociedad en igualdad de derechos y deberes, ojo con eso, y en una sociedad diferente a la capitalista, brutal que tenemos nosotros no tenemos ningún problema. El tema está que no va a haber ningún territorio palestino, ni la creación de ningún territorio palestino, porque la OTAN y Estados Unidos no lo quieren ni lo van a querer. O sea, va a ser creado única y exclusivamente por la lucha. El pueblo palestino no tiene ninguna otra alternativa más que luchar. Fíjate que desde que se declaró la independencia del Estado palestino hasta el día de hoy han pasado 26 años. ¿Se creó el Estado? No. ¿Te das cuenta? A los saharauis les dieron un año para hacer un referéndum para crear la República del Sahara Occidental. ¿Eh? El pueblo saharaui, el Polisario, que no sé si han oído hablar ustedes de ellos. Bueno, 22 años y no se ha hecho el referéndum. ¿Por qué no se hizo el referéndum? Porque se descubrió gas y petróleo frente en el desierto de los saharauis y lo explotan las compañías británicas, francesas, en connivencia con el régimen marroquí. Te vuelvo a decir, en el mundo actual, créeme, ni la justicia, ni la libertad y los derechos humanos valen nada. Si Estados Unidos necesita matar 1,5 millones de iraquíes para robarle el petróleo, los va a matar y los mató. Si necesitan matar 600.000 sirios, como lo están haciendo ahora, los matan. 20.000 libios, pues para ellos es nada, no les interesa. Sino, no creas tú de que ellos están preocupados de la gente que pueda morir. Ayer Estados Unidos bombardeó una población siria, mató 46 civiles, 17 niños entre ellos. ¿Tú crees que alguna explicación? O que Donald Trump haya sido disculpen, no, nos equivocamos, fíjate. No. Para ellos son cucarachas, ¿te das cuenta? Como lo dijo Trump. Las cucarachas que nos vienen a invadir el territorio, refiriéndose a los latinoamericanos. Para ellos son eso. Y ellos no te van a entender con palabras. Vamos a hacer un alto para las preguntas, para darle el paso a Julio. De ahí vamos a retomar nuevamente las preguntas para que tengamos y cerremos con el diálogo, la reflexión y los debates que van emergiendo en esta conversación y en esta invitación a pensar y analizar estos conflictos. Julio, adelante. Ya. Pide ahí que puedan acomodarse, puedan integrarse. Acá hay sillas para que no estén ahí de pie. Bueno, Julio Forma, Painefil, Mapuche, expositor. Él nos va a hablar del conflicto chileno-mapuche, causas, explicaciones y proyecciones. ¿No? Adelante, Julio. Buenas tardes. Agradezco a Hugo por la invitación que me realizó. También agradezco la compañía acá de Nicolás. Y del moderador acá, Jerko. Y la presencia de ustedes también. Acá Nicolás habló, por lo que yo puedo entender, de un nivel macro
a lo micro. Trató de explicar un poco las raíces del conflicto que está viviendo Medio Oriente, principalmente Palestina. Yo quizá haga lo contrario, voy a empezar de lo micro a lo macro. ¿A qué me refiero con eso? Voy a empezar a explicar las experiencias que yo he vivido como mapuche, como perteneciente a una comunidad que está en la zona de la Araucanía, en el lago Budi específicamente, y en base a eso quizá empiece a explicar algunos antecedentes históricos, retrotraerme a la pacificación de la Araucanía o a la invasión de la Araucanía, al Parlamento Coscós, que fue en 1907, que también justamente coincidió con la masacre que ocurrió en el norte, con el Colegio Santa María, pero más conocido en el norte que el Parlamento Coscós. También hablar un poco quizá de la reforma y contrarreforma, que empezó en el gobierno de Eduardo Frei y culminó con el golpe militar. Hablar también quizá un poco de los movimientos sociales que nacieron a la vuelta de la democracia, como por ejemplo la Alianza Territorial Mapuche, la Alianza Territorial Nafkenche, que me imagino que por motivos de información son muy poco conocidas aquí en la zona central, pero en la zona mapuche, octava, parte de la octava, novena y parte de la 10ª región se conocen muy bien. También está el famoso Consejo de todas las Tierras, que fue presidida por su líder más carismático, por decirlo de alguna manera, Aucán Wilcamán, hasta llegar, por ejemplo, a los, no sé si decirles, bueno, claramente son asesinatos, pero también muertes que han ocurrido a partir del año 2000 hacia la fecha. Exactamente han ocurrido 15 muertes y asesinatos. ¿Por qué digo muertes y asesinatos? Lo que informa la noticia, los noticieros, es que los más emblemáticos son Alex Lemún, año 2002, Matías Catrileo y ahora Camilo Catrillanca, que fueron, y está comprobado que fueron, el caso de Camilo está en investigación todavía para ser medianamente objetivo. Fueron asesinados, prácticamente fusilados por la espalda o en la cabeza. Los otros casos han ocurrido en confusos incidentes donde está involucrado el contexto de la reclamación de tierras y también de dirigentes mapuches, como el caso de los hermanos Huenteneo, que murieron en la zona del Alto Biobío el año 2001, exacto, donde yo entré y encontré dos versiones. La versión oficial, que incluso la página del Poder Judicial tiene un microprograma donde da a conocer los detalles de los casos más emblemáticos. Y en este caso, en este programa sale el caso de estos dos hermanos. La página del Poder Judicial dice que fue producto de un malón mapuche, por problemas de liderazgo dentro de la comuna, de la comunidad, perdón, y que este malón mapuche fue realizado por, para la redundancia, líderes mapuches que se encontraban en conflicto con estos dos hermanos, que también eran dirigentes. Pero la versión de los comuneros y de las personas que viven en la comunidad cerca señalan de que eso no es cierto. Señalan de que la muerte de él, la muerte de estos hermanos, fue realizado por colonos o familias chilenas que colindaban con los terrenos que ellos estaban reclamando o que estaban que estaban reclamando, por decirlo de alguna manera, y que días previos al asesinato o a la muerte de estas personas recibieron amenazas. Carabineros allanó la casa de estas familias, de estos colonos, encontró armas para posteriormente ser devuelta a estas familias. Y a los días posteriores ocurrió este linchamiento, si se puede decir de esa manera, donde estas familias, acompañados con sus trabajadores, fueron a la casa de estos hermanos y se encontraban en ese momento con 20 niños
más 2 adultos más, eso es lo que señalan los testigos. Y esto fue de noche. Ingresaron a la casa por la fuerza, gritaban consignas de que los vamos a matar, los vamos a violar y los vamos a hacer desaparecer. Eso está registrado en las declaraciones de los comuneros. ¿Qué pasó ahí? La prensa, el diario de la época, principalmente en el Austral de Temuco, ¿sí? Si bien están lejanos geográficamente, señala en el título de que comuneros mapuches asesinan a gente de su comunidad. Entonces, ¿con qué nos encontramos ahí? ¿A quién creerle? ¿Al Poder Judicial o a la versión de los comuneros? Y eso lo podemos ir viendo caso por caso. El caso de Camilo Catrillanca también, hay versiones contradictorias, la versión de los comuneros y la versión de la policía, y quizás de los dueños de fondo. Con eso quiero señalar de que a partir del año 2000, las muertes no solamente han sido por asesinatos, sino que han sido también realizados por civiles, que la justicia lamentablemente no pudo determinar quiénes fueron, y todo dentro del marco de las reclamaciones de tierras que se han hecho en estos lugares, tanto en el Alto Biobío como en el lago Yeuyeu, donde está la ciudad de Contulmo, el pueblo de Contulmo. Actualmente se está realizando en el lago Udi. El lago Udi es un lago que se encuentra en la 9ª región, cerca de Puerto Saavedra, Carahue y Puerto Domínguez. Y administrativamente la mitad del lago está bajo la jurisdicción del pueblo de la comuna de Teodoro Smith. Teodoro Smith fue un ingeniero que estableció cómo se iba a empezar a dividir la Araucanía después de la pacificación. Así que Teodoro Smith igual es un nombre bien emblemático para nosotros, tanto como con el puerto, la comuna de Puerto Saavedra, que es en honor a Cornelio Saavedra. Bueno, la comunidad a la que yo pertenezco se llama la comunidad Yaquipulli. La comunidad Yaquipulli agrupa a 3 comunidades: Ramón Maripán, Santos Quilapán y Eugenio Catrillanca, Eugenio Quirracura. Esas 3 comunidades agrupa esta gran comunidad de Yaquipulli, que bordea el lago Udi, donde esta misma comunidad, que agrupó a 3, se encuentra dentro de una gran alianza lafkenche, que es la Alianza Territorial Lafkenche. La Alianza Territorial Lafkenche es una de las tantas organizaciones o agrupaciones que están agrupando a estas comunidades. También encontramos el Consejo de todas las Tierras, que todavía sigue existiendo, que agrupa diferentes comunidades del Alto Biobío y de la zona de Concepción aproximadamente. En la actualidad, según el censo, existen 3.200 comunidades indígenas. De esas 3.200 comunidades indígenas, 2.500 son comunidades mapuches. Eso como para que se vea la cantidad de comunidades que existen, la cantidad de voces, opiniones, ideas y reclamaciones que existen en el pueblo mapuche. Entonces, cuando nosotros escuchamos o vemos en las noticias a los dirigentes que la prensa ha decidido mostrar de manera más recurrente, como Héctor Yectul, los hermanos Huenchunao, que son dirigentes de Temucuiccuy y no recuerdo la otra comunidad, perdón, de la coordinadora Arauco Mallejo. Nosotros como mapuches también nos preguntamos, pero ellos no son la única voz que existe. Yo imagino que también ustedes habrán tenido alguna clase de historia, los profesores les habrán dicho quizás de que el pueblo mapuche es como una medusa, o una, no sé cómo decirlo, no sé cómo caricaturizarlo, una serpiente de 100 cabezas, por ejemplo, donde es muy difícil encontrar o llegar a un acuerdo o
plantear una solución que satisfaga a todas las comunidades. Porque cada comunidad tiene un problema diferente. Uno tiene un problema con los forestales, otro tiene un problema con los fondos, otro tiene problemas con el magisterio, con la iglesia, aunque sea difícil de entender, otros tienen problemas con las municipalidades, que están empezando a entregar tierras que le fueron cedidas a ellos, a particulares, en zonas indígenas, zonas mapuche. Entonces, lo que quiero dejar en claro acá es que la reivindicación del pueblo mapuche no solamente es de territorialidad, que es lo que se está hablando ahora, porque se estuvo hablando hay un caso, hay un paradigma de reclamación de tierra que empezó en el año 1997, que fue Lumaco. ¿Ya? Lumaco fue una de las primeras sectores en donde se hizo ocupación, no palabra, sino que recuperación y habitación de tierras que fueron en un momento determinado de la historia ocupadas. ¿Ya? Ahí nos encontramos con los famosos René Urban, un empresario Carvajal y todos esos tipos que lamentablemente para ellos se tuvieron que ir, a excepción de René Urban, que todavía sigue estando ahí, Luchinger también, que son nombres que se repiten. Y ¿dónde quedé? ¿Cómo llegué a ese punto? Estaba comentando de que de ahí empieza el paradigma de recuperación territorial. Exacto, exacto, Sí. De recuperación territorial. Que tu planteamiento iba un poco más allá, digamos. Sí, bueno, no mi planteamiento, O sea, sino el que... planteamiento, digamos, que querés invitarnos a Exacto. conocer. Por ejemplo, ahora la coordinadora Arauco Mayeco está solicitando de que, o está planteando de que la reclamación de tierras ya no es suficiente, sino que ellos están solicitando una dominación de los territorios, dominación efectiva. O sea, ¿qué significa eso? Que se, mediante todos los... Pásenme adelante, acomódense. Donde en esa territorio el pueblo mapuche pueda ejercer de manera óptima su cosmovisión, su manera de vivir, su manera de producir, su manera de relacionarse con los peñis e inclusive con los huincas. Una manera en la cual nosotros podamos producir a la usanza de los antiguos, de nuestros abuelos, bisabuelos. Pero también nos encontramos con comunidades que no son tan conflictivas de acuerdo al paradigma que se ha querido establecer en los medios de comunicación. Nos encontramos con comunidades que están, que de acuerdo al Estado de Derecho, hacen los trámites correspondientes para poder obtener algún beneficio del gobierno de turno o del Estado, que es lo que dentro del marco de la ley indígena, la CONADI, que fue creada en 1993, donde se establece y se deja de manifiesto que la política del Estado chileno va a ser de asistencialismo hacia los pueblos indígenas, y especialmente para el pueblo mapuche. Estas personas o estas comunidades mapuches que siguen postulan anualmente para poder tener una porción, no sé, para poder semillas, o para poder sembrar, o para poder comprar una maquinaria, o para poder comprar zinc, para poder hacer un galpón donde ellos puedan guardar sus papas, sus trigos. Las personas lo hacen. ¿Y qué quiero señalar con eso también? De que si tú vas a esas comunidades y les preguntas sobre las reclamaciones que están haciendo más al norte, las comunidades que están en la zona del límite de la nueva región, con la coordinadora Arauco Mayeco, y esas reclamaciones más políticas, estas comunidades te van a decir de que a ellos no les interesa ese tipo de reclamación. No les interesa cómo ellos están llevando adelante esa lucha. Ellos quieren vivir tranquilos, quieren vivir en paz, y que por lo general ya son personas que están entrando a la tercera edad, que si bien sus padres o sus abuelos fueron humillados,
fueron golpeados, busquémosle el adjetivo que queramos, ellos, porque vivieron ese amedrentamiento, quieren vivir tranquilos y quieren sembrar, cultivar y llevar una vida tranquila, versus a estas comunidades. Entonces, las personas, los observadores, los chilenos, los wincas, que están observando este conflicto, ¿qué ideas se pueden realizar planteando este problema, esta disyuntiva, esta poca unión que existe entre las comunidades? Eso es algo que yo puedo palpar, puedo ver, porque fui al ¿cómo se llama? El funeral de Camilo, fui con Milonco, Pablo Carfuqueo. Pablo Carfuqueo citó a él, a los huerquines y a 50 huichafes que los acompañamos, y llegamos allá. Y estando allá se produjo un encuentro por decirlo así de una manera, de líderes o de cabezas visibles del movimiento mapuche en general, donde la consigna era pelear contra el Estado. En palabras bien simples, pelear contra el Estado, darle pelea al Estado, que estas muertes de estos jóvenes no vuelvan a ocurrir. Pero eso se realizó en el contexto del funeral de Camilo Catrillanca. Pero ya volviendo a la realidad de las comunidades, la vida te golpea y te señala de que lamentablemente para esas comunidades el camino que están siguiendo allá no es el camino que ellos quieren seguir. Ellos quieren seguir otro camino. Y por eso también nosotros encontramos diferentes organizaciones, diferentes comunidades. Hay comunidades que aparecen y comunidades que desaparecen. Comunidades pequeñas de familia, donde los integrantes de esa comunidad son 10 personas que se juntan con otra familia y forman una nueva comunidad. Si uno hiciera un catastro en la CONADI de cuántas comunidades surgen anualmente, cuántas ya no que desaparezcan, sino que no entregan signos de vida, yo imagino que deben ser muchas. Ahora mismo, para el 9 de diciembre, está programado un encuentro territorial donde van a participar 200 comunidades en la comuna de Teodoro Schmidt, donde se está exigiendo que vaya el nuevo intendente, de apellido Atom, si no me equivoco, donde se le está solicitando. Y el intendente Atom, el nuevo intendente, versiones oficiales dicen que aceptó. Y su vanguardia, las personas que trabajan con él, ya empezaron a señalar de que el principal eje de discusión que va a plantear el intendente Atom va a ser reformular nuevamente el plan Araucanía. El plan Araucanía, en pocas palabras, significa poder dar paso con el consentimiento de las comunidades para las inversiones tanto chilenas como extranjeras. Y ahí quizá esté relacionado un poco nuestra ponencia con las transnacionales. Se ha querido muchas veces utilizar mediante vía legal las riberas del lago Budi como fines turísticos, pero no manejados por los pueblos, por las comunidades indígenas, sino que por particulares chilenos. Este mismo empresario Carvajal quería poner un centro turístico en la zona de Yeu Yeu, eso en la región. Las comunidades indígenas se enteraron de eso, y eso fue también uno de los principales motivos por los cuales se opusieron y empezaron a reclamar, no solamente por la evolución de las tierras, sino también por la protección de los lugares que nosotros consideramos que son sagrados. Bueno, eso mismo que pudo haber pasado en Yeu Yeu, ahora lo quieren hacer en el lago Budi. El lago Budi está enmarcado y está protegido dentro de la ley Lafkencha, si no me equivoco, sí, que es la ley 20.494 o 943. Esa es la ley que recibe esta ley, la ley Lafkencha, en la cual, en pocas palabras, trata de proteger y de estimular el desarrollo económico de los pueblos que habitan la zona costera y a la vez protegerlo. Yo no sé cómo irá la discusión parlamentaria con
de acuerdo con esa ley, con la ley Lafkenche, que fue promulgada el año 2008, si no me equivoco. Sí, 2008-2009 fue promulgada y publicada. Pero se están haciendo los intentos para que esa ley siga inerte, porque esa ley nació muerta. Nunca ha sido favorable para nosotros. Si no, no se hubiera construido, no se hubiera realizado la ruta de la costa, que se sigue construyendo y que pasó por lugares sagrados del Bude, de Puerto Saavedra, donde hay varios cerros, o tren, que nosotros consideramos que son lugares donde el pueblo mapuche tuvo uno de sus orígenes, el Abu. Entonces, planteando esos problemas, yo quiero señalar de que es muy difícil entender y encontrar una solución a la problemática Estado chileno mapuche. Han habido intentos, pero todos esos intentos han sido en vano, han sido inertes. No se llega a ninguna conclusión, a ninguna solución. A lo más que se ha avanzado es la recuperación de tierras por parte de lo que en el fondo los dueños del fondo terminan vendiendo a un precio exorbitante y que después son repartidas a comunidades, pero que se los saca de su lugar de origen. Se los saca de su lugar de origen y son enviados a otros lugares donde no tienen esa relación con la tierra, con el Mapu. Pero eso, ahora estoy abierto a preguntas. Sí, preguntas que ustedes quieren realizar. Sí. Bueno, agradecer a Julio. Es interesante cómo tanto Julio como Nicolás nos invitan a mirar políticamente estos conflictos, integrando la historia, la memoria y las luchas, digamos, que se dan en estos contextos locales y transnacionales. Desde ahí me interesa, y digamos, como parte de esta mesa, poder abrir la discusión y la conversación para que podamos profundizar en algunos temas que hayan quedado quizás dando vueltas y que nos permitan también comprender estas luchas que no siempre las vemos tan cercanas, pero que son parte íntegra de aquellas expresiones colectivas que necesitamos, digamos, ir generando para poder transformar este capitalismo que muchas veces por lo general nos violenta y nos vulnera gravemente. Así que abro la conversación, digamos, abro la generación de preguntas, tanto para Julio como para Nicolás. Quería hacerte una pregunta en términos de proyección de las comunidades, porque tú hablaste del tema obviamente el tema del desarrollo económico, que es algo fundamental en el tema del conflicto. Sí. Pero más allá del tema del desarrollo económico, como desarrollo de las comunidades, ¿cómo toma la concepción mapuche el tema de desarrollo? Por ejemplo, ¿cómo lo evalúan? ¿O cómo lo identifican para ir creciendo o manteniendo su concepción de mundo estática o se abre? Te comento, por ejemplo, hay el tema de Paraguay, por ejemplo, que todo el lenguaje ahí todos manejan el guaraní, ¿cachai? Sí. Es un tema. Sí, exacto. Bueno, yo te puedo responder de la siguiente manera. Lamentablemente el idioma, el mapudungún, prácticamente está desapareciendo. Eso es lo que uno puede palpar y ver en la comunidad, a excepción de los líderes mapuches, que no son líderes por casualidad. Las cabezas, el lonco, los huasqueres, que son los mensajeros del lonco, los huichafes, las machis, no son elegidos al azar, sino que también son elegidos por un tema de sabiduría y del conocimiento de la lengua mapuche. Nosotros, no sé si ustedes han escuchado de que existe una organización empresarial mapuche,
no sé, se llama la ENAMA, que agrupa a todos los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios mapuches, o mestizos, o champurrios, como se les quiera llamar. Donde la ENAMA tiene en su registro aproximadamente a 200, 300 miembros. Cada miembro tiene un negocio, un rubro al que se dedica, donde su rubro económico lo complementa con la cosmovisión mapuche. Entonces, cuando nos dicen de que les vamos a entregar, ¿para qué les vamos a entregar tierras? Esa es la opinión de repente que uno logra escuchar. Yo, de parte de mi suegro, que es Cuinca, me dice: Julito, ¿para qué quieres más tierra? ¿No te basta con 2, 3 hectáreas? Aunque parezca ridículo, le digo a don Juan, eso es poco para como nosotros entendemos y nos relacionamos con la tierra, con el yen, que es la fuerza que está presente en todas las cosas. Nosotros le decimos a esas personas que nosotros tenemos una asociación donde se encuentran pequeños, medianos y grandes empresarios, y también tenemos formas en las cuales nosotros podemos desarrollarnos económicamente y poder generar empleos, así, tajantemente, pero sin dejar de lado la cosmovisión y la relación que nosotros tenemos con la tierra. O sea, nuestras reclamaciones no solamente va hacia lo económico, sino que también va hacia a mantener y tratar de recuperar parte de nuestra cosmovisión, donde lamentablemente la lengua es un tema bien delicado. Y de hecho yo soy un ejemplo claro de ello. Yo a lo más me sé comunicar con los huesquienes, Narimari Peñi, Narimari Lañén, Chatumay, Peucayal, palabras sueltas, pero así relacionarme de tú a tú con el lonco no puedo, con una machi menos. Yo no sé si habré respondido parte de tu pregunta. Sí. Primero, gracias por venir, por armar la instancia, digamos. Pregunta para los dos. ¿Qué opinan de los movimientos más radicales de ambos sectores, como la CAM, la OLP, sus líderes que han tomado, digamos, la violencia armada, según las publicidades que hay en los diferentes medios, Sí. para la lucha por los temas mapuche y palestinos? Mira, yo antes de responder tu pregunta quisiera ahondar en lo que el compañero ha dicho. En Chile, desde el punto de vista jurídico, se tomó la norma de que para investigar los títulos de propiedad solamente puede escarbar hasta 30 años atrás. Después eso ya ha prescrito todo. Eso se inventó para que nadie escarbara las tierras que le habían robado los mapuches por la fuerza de las armas, porque nadie los invitó. El ejército chileno llegó ahí por la fuerza de las armas. Eso es lo primero. Lo segundo, que los dueños de este territorio eran los mapuches, no los Frey, no los Montes, no los O'Higgins, nadie de eso. O sea, ellos eran mestizos o de origen colono, la mayoría, ¿no? O sea, los verdaderos habitantes de este país han sido siempre nuestros hermanos mapuches. Eso por un lado. Lo que tú decías de los movimientos. La OLP es una organización de liberación de Palestina que la componen 13 movimientos. De esos 13 movimientos, que es muy similar al que ocurre también con nuestros hermanos mapuches, de esos 13 movimientos, uno solo está por la vía de la paz, entre comillas, o las negociaciones. De los 13, 12 están por la lucha armada. De los que optaron por la lucha de política, te puedo decir que se podrían hacer unas 50 bibliotecas de las resoluciones que han sacado las Naciones Unidas de los derechos del pueblo palestino, que no se cumplió ni uno. El acuerdo de formar el Estado palestino del año 1992, estamos en 2018. El grupo que apoya las negociaciones y que se mantienen las negociaciones, nosotros y la mayoría los consideramos
administradores de la ocupación y colaboracionistas. ¿Por qué? Porque tienen acuerdos de seguridad con Israel. Los israelíes matan todos los días 5, 10, 15 palestinos. Jamás un oficial o un soldado israelí ha sido entregado a los palestinos para que lo juzguen. Sin embargo, los palestinos, la autoridad nacional, que no es palestina, esa autoridad ha entregado a varios de los líderes palestinos al ejército de Israel, y que están cumpliendo algunos cadenas perpetuas y algunos 10 cadenas perpetuas. Por lo tanto, las negociaciones lo único que han servido es para que la ocupación se prolongue, se consolide, y curiosamente los líderes palestinos, las autoridades palestinas, que no son líderes, de hecho, en todas las elecciones que han habido en el pueblo palestino, en los sindicatos, en las universidades, en todas partes, ellos han perdido por sobre el 80% de los votos. O sea, ellos no tienen ningún arraigo en la realidad. El presidente Abu Abbas explota la generación de electricidad, se la entregaron a ellos. El hijo tiene una telefonía celular. El ministro del Interior tiene la venta de los materiales de construcción, y así sucesivamente. ¿Y eso por qué? Porque Estados Unidos, Europa, incluyendo los sionistas y los reaccionarios árabes, lo que pretenden es dilatar, muy similar a lo que fue con nuestros hermanos mapuches, dándole tiempo a que se forme una burguesía palestina para que el futuro Estado palestino esté atado con un cordón umbilical a las transnacionales europeas y norteamericanas. Eso es, ¿te das cuenta? Y es muy similar a lo que se hace con nuestros hermanos del pueblo mapuche. Es el proceso de asimilación. En la medida que te vas asimilando, vas olvidando tu historia, tu lengua, en fin. Y hay muchos que tienden a avergonzarse de su origen. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que buscan ellos, y ellos lo estudian muy bien. En los grandes grupos del capitalismo mundial, como el grupo Blindenberg, donde pertenece también Sebastián Pillera, y muchos otros grupos de estos, ellos estudian y tienen verdaderos laboratorios sociológicos, contratan a cientos de historiadores, sociólogos, psicólogos, antropólogos, politólogos, etc., y estudian país por país qué figura levantar, qué figura hay que hundir, y cómo manejan la política de los países. La OLP es una organización, pero que no es un grupo de resistencia. Los verdaderos grupos de resistencia son los 12, donde los mayoritarios es, en primer lugar, Hamas, que aglutina más de 50.000 combatientes. Después tiene la Yihad Islámica, que tiene más de 15.000 combatientes. Después tienes al Frente Popular de Liberación de Palestina, que es un grupo marxista-leninista, pero más chico. El Frente Democrático y el Ejército de Liberación Palestino. Esos son los grupos más, digamos, radicales, por si quisiéramos hacer una analogía, pero son más radicales porque el mundo viene desde el año 1948 mintiendo. Bueno, aquí la coordinadora Arauco Mayeco, en una de sus declaraciones, señaló de que rompía relaciones con el Estado chileno. De hecho, de todas las organizaciones que existen, que agrupan a las comunidades de la octava, novena y décima región, la única que rompió relaciones completamente con el Estado y decidió tomar la vía armada como lucha, como opción, es la coordinadora Arauco Mayeco. De hecho, gran parte de sus militantes, y eso no es un secreto, incluso Informe Especial sacó un programa el año pasado, si no me equivoco, o hace 2 años atrás, donde parte de su contingente salían enmascarados, porque a la vez son personas que están viviendo en la clandestinidad, porque quizás han tenido algún proceso y han salido culpables, etc. Pero ellos también, si uno empieza a escarbar un poco, decidieron tomar la vía armada no por un tema también de lucha contra el Estado, sino que también por un tema de defensa. En esa zona de conflicto, el año
2001, 2002, ya, donde ya había la recuperación de tierras, estaba en su apogeo, salió en las noticias una declaración pública de un comando que se hace llamar Comando Hernán Trizano. ¿Alguno ha escuchado el Comando Hernán Trizano alguna vez? Es un comando que está compuesto por trabajadores, latifundistas o dueños de fondo, hijos, ex oficiales del ejército y también ex oficiales de carabineros, donde la consigna de ellos es acabar y matar con los mapuches revoltosos. Y ellos tenían un objetivo claro. El comando Hernán Trizano era eliminar a estos grupos que estaban metiendo boche en la Araucanía, en esa zona. Entonces, la opción de la coordinadora de la CAM de pelear o de hacer reivindicaciones o recuperación territorial mediante la vía armada se realizó principalmente por ese motivo, como un tema de defensa, y no solamente de ellos, sino que sus comunidades, ante la presencia del comando Hernán Trizano. Y para que ustedes vean también de que el comando Jungla no es el único comando que existe allá, sino que también hay otros mal llamados comandos. Y esas son mis respuestas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mi nombre es Alejandro Rivera, participo en el Frente Amplio acá en Viña del Mar y bueno, quisiera agradecer primero las tremendas intervenciones, las tremendas exposiciones. Nos han hecho un repaso histórico bastante rico, nos han entregado bastantes elementos y creo que nos vamos con mucha tarea para la casa. Y yo quisiera hacer algunas preguntas a ambos, por favor. Sí, que son de carácter, bueno, algunas que son de carácter personal y digamos, histórico. Uno es de proyecciones y uno es en términos de alianzas políticas, ¿verdad? Entonces, quisiera partir para Nicolás, le hago una pregunta que tiene que ver cómo se inserta el Estado Islámico en este conflicto y también la situación humanitaria que se está viviendo en Gaza, que nosotros tenemos informaciones parciales, el asedio de la franja, cuál es la profundidad del drama humano. La pregunta que tengo para Julio es, ¿cómo ustedes, como pueblo mapuche, como nación mapuche, se imaginan administrativamente en su relación con el Estado chileno? Es decir, si plantean un Estado, plantean un país con fronteras definidas o una coexistencia pacífica, eso me gustaría saberlo. Y la última pregunta que es para ambos, que tiene que ver también con una política de alianza que es importante también y por eso se da esta discusión acá, o sea, no es casualidad. Por ejemplo, ¿qué esperan ustedes de las fuerzas progresistas y de izquierda que integran el Frente Amplio y cómo nosotros podemos aportar en esa dirección, aportar en las luchas de emancipación que ambos pueblos están viviendo? Mira, es muy buena tu pregunta y también agradecerte los conceptos. Nosotros tenemos aliados naturales y tenemos enemigos naturales. Nuestros aliados naturales se encuentran a la izquierda. Hay mucha gente incluso que de derecha que por una cuestión de sentimiento solidarizan con la causa palestina, ¿verdad? Pero la verdad que el 90% de nuestros aliados naturales es la izquierda a nivel mundial y son los países de izquierda. Los opresores, los invasores han sido siempre países capitalistas y apoyados por los gobiernos de derecha, por ese lado. Pero también advertir, y aprovecho tu pregunta para advertir, de que existe un movimiento sionista que ellos plantean, el Meretz. Ellos plantean lo siguiente, lo formó el Mossad, el Servicio de Inteligencia Israelí, en los años 60, que ellos se plantean como sionistas de izquierda, ¿ah? O sea, nazis de izquierda, una cosa así. Es una cosa inentendible, pero yo, como todo el mundo en América Latina en ese momento ignoraba lo que era la causa palestina, era muy fácil
infiltrar a la izquierda. Y esa gente que infiltró los partidos de izquierda, infiltró los movimientos de izquierda, fueron grandes colaboradores de la CNI y de la DINA, y muchos compañeros cayeron producto de las relaciones que hacían ellos al interior. Digo esto porque nuevamente está resurgiendo eso, y lo están haciendo nuevamente a nivel mundial. Incluso, tarea para el Frente Amplio, habría que preguntarle a Thomas Hirsch por qué él es miembro del grupo de apoyo a Israel en el Parlamento. Él siempre ha sido un sionista que muy cercano al Meretz, y ha pedido y ha hecho reuniones con gente de Israel, con organizaciones de derechos humanos chilenas, y después nos han llamado y nos han dicho: mira, estos imbéciles con la pomada que vinieron, y él estaba metido entre medio. Esa es tarea para la izquierda. Eso es nuestro aliado natural en la izquierda, y nosotros por ese lado las expectativas nuestras son siempre un poco como lo dijo Nelson Mandela, guardando la enorme y gigantesca diferencia conmigo, ¿no? Pero Nelson Mandela decía: nosotros sabemos muy bien que la libertad en Sudáfrica va a estar incompleta si no tenemos la libertad del pueblo palestino. Nosotros decimos exactamente lo mismo, que nosotros consideramos las luchas del pueblo saharaui, las luchas del pueblo mapuche y las luchas de muchos pueblos oprimidos del mundo como también una lucha del pueblo palestino, porque el enemigo es exactamente el mismo y las condiciones son exactamente las mismas, pero con otro idioma. Eso es, para nosotros es de una importancia mayúscula, nuestra relación con los partidos y la gente. Para nosotros resultó una vergüenza, y créanme que no asistimos a eso, pero fue una vergüenza y nos dio mucha rabia, nos dio molestia, de que el gobierno, o sea, el Estado palestino lo haya reconocido el gobierno de Sebastián Piñera y no la Concertación. A nosotros eso nos dio rabia y molestia, porque durante los años de la dictadura, cuando los compañeros chilenos eran perseguidos, la Organización de Liberación de Palestina los acogió en todos los países donde ellos tenían base. Era orden de la Organización de Liberación de Palestina de proteger a los compañeros chilenos, y muchos de esos que fueron protegidos, después en los partidos aquí se negaron a reconocer al Estado palestino. Los Escalona, los Girardi, y muchos de esos se negaron a reconocer al Estado palestino, como se niega hoy en día de reconocer al pueblo saharaui. Yo quiero decir que el pueblo saharaui, una lucha muy invisibilizada, y para afuera del pueblo mapuche también ha sido invisibilizada. Los palestinos, ¿qué hicieron para darse a conocer? En los años 60, yo digo hasta el año 1966, los palestinos, nadie los conocía, no sabían que existían. ¿Cuántos de ustedes eran así de invisibilizados? ¿Qué hizo la Organización de Liberación de Palestina? Hicieron acciones militares de carácter efectista, vale decir, raptaron aviones Jumbo. En ese momento los Jumbo E-300 eran la sensación, el avión más grande del mundo. Raptaron 3 de esos aviones, uno norteamericano, uno británico y uno francés, y lo hicieron aterrizar en el desierto de Jordania. Y la gente se preguntaba: ¿quiénes son esos los palestinos? Mira lo que hicieron aterrizar 3 Jumbo en el desierto. Era una tremenda acción de propaganda que era justamente para que la gente empezara a preguntar quiénes son los palestinos. Así los palestinos se dieron a conocer, y también nos dieron a conocer a través de la prensa cuando empezaron a calificar a los palestinos de terroristas. Los terroristas. Claro, hubo acciones que eran justamente llamadas a dar a conocer que había un pueblo que estaba siendo masacrado, que era oprimido, que era expulsado, porque llegaban las tropas israelíes, llegaban a un poblado, sacaban a toda la población y la expulsaban: váyanse a donde quieran, a donde ustedes puedan llegar, y lo echaban para afuera, y tenían que irse, y eran recogidos en los países vecinos, y nadie sabía. Las Naciones Unidas es la organización más hipócrita, vergonzosamente mentirosa que existe hoy en día, porque no es unida por un lado, y por otro lado, para lo único que está es para salvaguardar los intereses de las transnacionales y de la OTAN. La única resolución de las Naciones Unidas que se hacen respetar
son aquellas que favorecen a Estados Unidos, o a Israel, o al Reino Unido, o a Francia. Pero las resoluciones que favorecen a los pueblos débiles militarmente, ninguna es cumplida. Hay hasta la actualidad 60 resoluciones exigiendo a Estados Unidos el término bloqueo a Cuba. El bloqueo a Cuba hoy está más intenso que nunca. Hay resoluciones solicitando a los países europeos que no intervengan en los asuntos internos de Venezuela. Intervienen todos por igual, y el bloqueo que hay en Venezuela, el mismo que hicieron a Salvador Allende en Chile, y es exactamente una fotocopia del caso. Hay resoluciones de las Naciones Unidas, la Carta de las Naciones Unidas dice que los países están obligados a resolver sus diferencias en base a organismos internacionales. Todas las resoluciones de la Corte Penal Internacional, Israel las ha rechazado todas, no ha cumplido ninguna. Pero bastó que la Asamblea General dijera que había que pedir al régimen de Gaddafi que hiciera una elección en su territorio, y la OTAN invadió Libia y está ahora lo que nosotros vemos en Libia. Sin embargo, en Arabia Saudita, aliado a Estados Unidos, no tiene constitución política, no tiene poder judicial, no tiene universidades, y más aún, la familia real es la que hace la vez de juez, de fiscal, de verdugo y de policía. Y yo no veo ninguna relación con eso. No hay ninguna reacción de las Naciones Unidas. El Estado de Israel es el único Estado miembro de las Naciones Unidas que se niega a fijar fronteras, y las Naciones Unidas la permiten. Si se niega a fijar fronteras es porque tiene ambiciones de seguir creciendo a costa de los vecinos. Lo que está diciendo el Estado de Israel, que muchas guerras más vienen. ¿Y qué hacen las Naciones Unidas? Nada. ¿Te das cuenta? O sea, en eso los pueblos oprimidos tienen muy pocas alternativas. ¿Ah? Es unido. Muy pocas alternativas. Sí. Los militantes a las comunidades del Budi han llegado militantes principalmente de la izquierda, a excepción de cuando hay elecciones municipales, presidenciales, que llegan todos los sectores políticos a ofrecer su harina, trigo, papa, gallinas, chanchitos, zinc, madera, clavos, animales. Esos son los únicos periodos en los cuales los partidos políticos se acercan de todos los sectores. En los momentos de conflictos, los partidos o los sectores que se acercan son los de izquierda. Una de las resoluciones a la que se llegó en esta alianza territorial lafkenche fue de que todas las decisiones políticas que nosotros como pueblo, como mapuches, tomáramos, que fuera tomado de acuerdo a nuestra concepción y sin injerencia huinca ni política, sea de derecha o de izquierda. Entonces, todas las personas o los militantes de izquierda que si llegaron antes del 2005 están a tiempo, son parte de la comunidad, pero los que han empezado a llegar después de esa fecha, por lo general están siendo rechazados de buena manera, no están siendo aceptados. Es así como en la comunidad Yaquipulli hay un militante del Partido Comunista que ya no es militante. El mismo Héctor Yaitul perteneció a movimientos del MIR, creo que uno de los brazos del MIR, las juventudes. ¿Perdón? ¿La Juventud Rebelde, Miguel Enrique? Algo así, sí, Héctor Yaitul. De hecho, Héctor Yaitul estudió aquí en Valparaíso, trabajo social, en la Universidad Católica de Valparaíso. Eso, en palabras de él, a él le sirvió mucho, porque le ayudó a abrir mucho su cabeza, a entender el mundo huinca, de cómo se mueve la política, de cómo se actúa, se debe actuar. Esa es la relación que tenemos ahora. Yo te puedo decir que, y porque lo he comprobado y lo he vivido, y me lo han dicho, de que ya no se están aceptando gente que esté inmersa en la política establecida, en los partidos de izquierda, derecha, centro.
de acuerdo a tu segunda pregunta de cómo el Frente Amplio y todos los partidos que lo componen, solamente cómo nos pueden ayudar en cierta medida es dar a conocer la problemática la problemática que existe del Estado chileno con la nación mapuche, la represión constante, el seguimiento, la intervención de los teléfonos celulares, el corte de las luces, el corte de internet, porque en las comunidades hay internet por si acaso, por wifi y todas esas cosas que nos ayudan mucho, nos sirven mucho, pero que de manera sospechosa ha estado sufriendo mucha intermitencia en su frecuencia. De esa manera, crear más charlas, más conversatorios, donde no solamente yo, sino que también vengan otros mapuches de ciudades, mapuches de comunidades, y hagan ver la realidad, que no todo es conflicto, que también hay personas y hay comunidades que quieren tener una solución de manera pacífica, así que se puede llegar a una solución, de que el mundo mapuche tiene diferentes visiones, no solamente la que se está dando a conocer en los medios de comunicación. Quizá con eso estoy desilusionando a muchas personas, pero yo les estoy manifestando lo que uno como mapuche puede ver y vivir cotidianamente, tanto en el sur como en la ciudad, como lo vivieron mis padres, como lo vivieron mis abuelos, como lo vive mi hija. Esa es la forma en la cual el Frente Amplio creo yo que podría ayudar de una manera, crear estas instancias para poder discutirlo y que ustedes se vayan con datos concretos para que se pueda discutir en el Parlamento, se puedan qué pasa con la ley Lafkenche, por ejemplo, porque esa ley nació, como lo dije hace un rato atrás, nació muerta. ¿Por qué la CONADI tiene esa visión protectora sobre nosotros, siendo que nosotros tenemos poder de decisión, tenemos nuestras ideas políticas, tenemos nuestra cosmovisión, que es totalmente diferente al neoliberal, pero tenemos nuestra forma de poder vivir o subsistir como lo dicen ellos. Eso. Oye, yo creo que gracias por me llegó un WhatsApp invitándome a esta reunión, un amigo, le agradezco, encantado de conocerlo. Me disculpa el compañero Palestino, pero no tengo ninguna pregunta, pero me gustaría hablar con el compañero Puche, porque yo soy una persona vieja, ¿ya? Y veo muchos jóvenes acá, entonces maternalmente me preocupa que los jóvenes se vayan con más cosas. O sea, cuando se hace la pregunta qué puede hacer, yo no soy de la Revolución Democrática, ¿no? Fui exiliada política, soy retornada, trabajamos por Palestina, marchamos en Francia, fue muy bonita, se hizo con mi país, se trabajó mucho por Palestina, se hicieron varios partidos que se vale. Pero a mí me preocupa la cosa mapuche porque cuando dice que puede hacer el partido por ellos, o sea, yo creo que el Frente Amplio, disculpa, el Frente Amplio, yo creo que fraternalmente lo digo, no una moda, la cosa que ha lucha mapuche, es algo que es por siglo y que hay que mirarlo con una óptica más a largo plazo. Y a mí me llama la atención también, compañero, con mucha fraternidad y con mucho aprecio a la lucha mapuche, si tú ves cómo los vascos lograron mantener su lengua, sí, creando la Icastola, que fueron financiados por los vascos en un principio porque fue una lengua que no se permitía el habla en el momento de la vida, y ellos mismos fueron creando la Icastola, y el proceso que yo que me llama la atención es cómo ellos lograron el desarme con el apoyo de los artesanos de La Paz, gente que no era vasca, gente que estaba muy cerca de ellos, y lograron en Francia y en España, con estos artesanos de La Paz, no volver ellos a hacer nuevamente llevarlo a los españoles a la ilegalidad. Entonces yo creo que con eso, y lo mismo lo que está pasando en Cataluña, siendo que Cataluña es un contexto completamente diferente, un país con mucha plata,
Y tú ves hoy día cómo el presidente de Cataluña está viviendo en Bélgica. Entonces, yo te lo digo, a veces nosotros cuando éramos dictadura y luchábamos en los años de los 70 a los 85 que yo estuve en Chile, a veces nos sentíamos como, decíamos, puta, este país de mierda, ¿cuándo se va a revelar? Nos sentíamos tan, hacíamos cosas y decíamos, pucha, la gente nunca está en las calles, ¿te das cuenta? Entonces hay momentos que son súper importantes estratégicamente y que hay que aprovecharlo. Y tenemos que ver, se lo digo, yo cuando escuché al papá de Catrillanca ayer en la televisión CNN, lo vi un hombre fuerte, con mucha entereza, y eso es lo que yo dije, pucha, mañana yo voy a la reunión. Le podría haber después de 2 horas de viaje, haber ido a mi casa a Valparaíso, y dije, no, porque es importante que te das cuenta, o sea, hay momentos que no son solamente, que no sea algo así como el momento, hay momentos históricos que hay que reaccionar y aprovecharlo. Y yo creo que es bueno que veamos otras realidades, no el fracaso que sufrió la izquierda, porque lo que plantea el compañero de Palestina, para nosotros nos volvió un fracaso ver esa concertación en la cual nosotros no luchamos. Pero no por eso vamos a ser amargados, y no por eso no vamos a creer que estos jóvenes, que ustedes puedan querer otro futuro, y que nosotros un poquito nos vamos ahora a ir empujando nomás, porque ya nosotros ya estamos... Pero eso es lo que te quería decir. Sí, sí. Muchas gracias, no sé si hay más consultas. Sí, bueno, yo antes que gracias también porque súper interesante ambos. Una pregunta sobre el tema de la comunicación, información y la educación para ambos y también para la gente del Frente Amplio, porque me parece que, bueno, yo soy profesor universitario, digamos, y entiendo que mucho de lo que está pasando y es falta de información, que entiendo que también todos sabemos que los medios los manejan los mismos grupos que estamos hablando, entonces mucho de lo que podemos hablar acá entre 25 o 20 personas es muy invisibilizado a nivel nacional. Entonces, un poco la pregunta es cómo podemos aportar, o cómo aporta la sociedad mediante el tema de los canales de información y de los medios de comunicación o de la educación, la gente que estamos en los colegios o en algo, y también para la gente del Frente Amplio, cómo ellos pueden potenciar esto para hacer llegar estos temas a la gente. Porque lo que vemos finalmente es que, claro, la gente se interesa por estos temas, pero somos súper pocos, somos muy pocos, desgraciadamente, y comprendo y concuerdo con lo que dice la señora acá, de que es un proceso a largo plazo, pero hoy en día los jóvenes, yo ya no soy tan joven, pero los jóvenes requieren medidas prontas, no está para esperar tantos años. Y también la sociedad, el pueblo, muchos pueblos no está para esperar muchos años tampoco. Entonces, un poco la pregunta es, o la reflexión en realidad es, ¿cómo lo hacemos para esta cuestión, hacerlo más visible, que llegue más a la gente, y para la gente del Frente Amplio, que tiene una plataforma mucho más alta que la que cualquier mortal, digamos, cualquier persona? ¿Cómo hace para que también lleguemos a niveles que podamos compartir esto, reflexionar no solamente en pequeñas comunidades, sino que a un nivel mucho mayor? Un poco esa es la pregunta para usted y para la gente del Frente Amplio. Sí, bueno, si me permite responder a mi pregunta. Bueno, como le dije, estas instancias que se crean, que nacen y que se convocan, donde ustedes pueden participar con sus preguntas y con sus dudas, sirven mucho. Ahora quizá cada uno de ustedes va a replicar lo que escuchó con su familia, con sus grupos de amigos. Y lo que nosotros siempre, como mapuches, cada vez que vemos en la noticia, pero ya son académicos, son especialistas, que se han especializado en Europa, en Estados Unidos, tienen magíster, doctorado, posgrado, etc. Han escrito 20, 30 libros, pero por lo general son wincas, son chilenos. No una crítica, de hecho, mucho de lo que nosotros como mapuches sabemos, se lo debemos a lo que ellos investigaron y escribieron. Tendríamos que ser muy desagradecidos por no agradecer esa ayuda. Los mismos escritores de principios del siglo XX, Ricardo Lachan, Tomás Guevara, nos ayudaron mucho a nosotros
a la generación actual, porque el conocimiento que nosotros tenemos, el conocimiento político y de hecho histórico, lo conocemos de acuerdo a esos libros, a esos escritores. Lamentablemente no gracias a nuestros padres y a nuestros abuelos, porque nuestros padres, nuestros abuelos se empeñaron, y de corazón, en que nosotros olvidáramos nuestros orígenes, que en algún momento determinado de nuestra vida nos avergonzáramos de ser mapuche, y desgraciadamente lo lograron. Nosotros, es muy difícil encontrar a un mapuche que haya vivido en la ciudad que en algún momento determinado de su vida no se haya avergonzado de ser mapuche, de tener el apellido Painefil, de tener el apellido Pinchuleo. Imagínense para lo que se resta tener apellidos mapuches que en su concepto mapuche tienen significados muy lindos, muy hermosos, pero como se escuchan, y sumado al desconocimiento de la población civil, se presta para burlas. Lo que yo puedo pensar es que a estas charlas no solamente se inviten a estos grandes académicos, que son respetables, sino que también se invite a mapuches comunes y corrientes, para que ellos, desde un punto de vista vivencial, cuenten sus experiencias, sus historias, su vida en la ciudad y su vida en el campo. Inviten a dirigentes mapuches que están tanto aquí en Valparaíso como en Viña del Mar. Aquí hay asociaciones mapuches, no solamente en esta zona, sino que también más al interior. Que conozcamos de la voz de ellos cómo es la realidad, cómo se vive, y que estos encuentros, como les repito, se amplifiquen, y que ojalá sea donde no solamente venga gente del Frente Amplio, sino que también civiles comunes y corrientes, que de repente son las personas que de donde más recibimos ataques, de la persona común y corriente, de la señora, del taxista, que de hecho no participan en estos encuentros, quizás por desconocimiento y porque no les interesa, pero de ahí viene el principal no comprensión de lo que está ocurriendo en el Gulumapu. Eso. Es bien difícil solucionar. Y para que tengas una idea, la CIA y el Mossad controlan más de 1.250 medios de difusión en América Latina. La capacidad de desinformación que tienen es poderosísima. En Chile hay 10 familias que son dueñas de la televisión, de la radio, de los periódicos, de todo. Hay una familia que tiene 220 radios en Chile. Por lo tanto, tú te darás cuenta de que la capacidad de desinformar y a la vez de idiotizar al pueblo es muy grande. Y durante la dictadura y la propia Concertación, esta gente que no solo tenían el poder económico, sino que tenían al poder de los parlamentarios en sus bolsillos, porque esa es la realidad de las cosas, pudieron hacer lo que han hecho, que es idiotizar o intentar idiotizar al pueblo chileno, a decirle que a la mujer que su triunfo está en la medida de cuánta silicona tiene arriba o abajo, promover el individualismo, promover el hecho de la búsqueda de la vida fácil, el joven, el valor del trabajo, todo eso, que era muy distinto a cuando nosotros éramos jóvenes. Nosotros a los 16 años, si un muchacho le pedía plata al papá era vergonzoso. ¿Te das cuenta? Entonces, todo ese tipo de cosas van creando una sociedad ad hoc a la medida de lo que quiere la clase dominante. Y la izquierda algún día tendrá que entender que más preocuparnos del que tenemos al lado, tenemos que preocuparnos del que tenemos al frente. Somos muy buenos, la izquierda, para discutir entre nosotros. Yo creo que somos los únicos seres humanos que nos juntamos 10 y formamos 15 partidos políticos.
Entonces, a la única causa que hemos siempre contribuido, a la causa de la debilidad, a la causa de la impotencia, siempre la izquierda ha estado tremendamente dividida, porque además, y a diferencia de la derecha es muy fácil ser de derecha. Tú tienes bienes económicos que tienes que proteger y se unen así para proteger sus bienes económicos. Nosotros nos pueden fusilar, matar, desaparecer, exiliar, y miren la realidad nuestra cuál es ahora. ¿Cuántos grupos de izquierda hay? 500. Bueno, una vez tuve una reunión, ¿de dónde? Las ovejas negras. Yo pensé que era el gallo, era la oveja negra. No, era un grupo político de izquierda. O sea, ¿de qué nos sirve? A eso es lo que les digo. ¿De qué ha servido, por ejemplo, la concertación? ¿Qué medio de difusión de izquierda existe en Chile? ¿Cuál? Ninguno, compañero. Ninguno. ¿Te das cuenta? Entonces, vienen la gente, lee 2 páginas de un folleto, 3 páginas de un folleto, ya se cree que es un líder ideológico, quiere formar un partido, conducir la revolución y gobernar el país. Y eso tenemos llenos de eso nosotros. Entonces, una herramienta ideológica política, como es las herramientas que maneja la izquierda, de lo estructuralista, lo estructural histórico, incluyendo a los propios funcionalistas, son tremendas herramientas de análisis de la sociedad. Nadie las ve, nadie las estudia. ¿Cuánta gente izquierda ha leído, por ejemplo, el texto sobre el tratamiento correcto de las contradicciones al interior del pueblo? ¿Cuántos? Pregúntenle a todos los compañeros de izquierda, ¿cuántos lo han leído? ¿Cuántos lo han practicado? ¿Cuántos los han entendido? Entonces, el que no sabe es lo mismo que el que no ve. Y el que no sabe y quiere hacer, siempre va a evaluar mal y va a planificar mal y le van a salir mal las cosas. Por lo tanto, tiene que haber estudio, preparación, organización y ejecución. Esos son los pasos. Y los partidos tienen que hacer eso. Hay partidos que no tienen ningún concepto ideológico, ninguno. No tienen nada, no es sintomático. Vamos reaccionando. Hay olor a chancho en Freirina, vamos todos para Freirina. Hay problema del gas en Aysén, vamos todos para Aysén. ¿Y quién resultó después? Que de Aysén salió un diputado de Ministerio que había comprado el Cernave, por pesca. Y vamos viendo, para Freirina igual y todo eso. Entonces nosotros hemos sido pasto de oportunistas, de indecentes políticos, de indignantes políticos, donde vendieron su voto por pesca, en un país donde todos saben que la ley de pesca fue hecha bajo la coima y el cohecho, y sin embargo la ley de pesca sigue vigente. O sea, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Entonces, ¿cuál es la labor de la izquierda hoy en día? Mirar para adentro, prepararse, educarse. Cada hombre que actúe en política debe pensar en educarse, en aprender y saber. Porque cuando tú sabes, cuando tú tienes un almacén de conocimiento mayor, ese almacén de conocimiento te permite mirar y ver más. Cuando eres ignorante puedes mirar 1 hora y no hacer nada. Y va a haber uno que va a decir, no, fíjense, las mujeres para triunfar tienen que tener silicona en las pechugas, silicona en el trasero. Así triunfan las mujeres, no por su intelecto, no por sus capacidades, no. Y eso es lo que vemos nosotros, y vemos en la televisión eso todos los días. Todos los días yo veo la televisión y me da una rabia. Y eso es. Yo tengo un programa radial todos los días de 9 a 10 y trato dentro de ese programa de educar, en la medida de lo posible. Ayer hablé del pueblo mapuche y de lo que ocurría, y hoy día hablo del pueblo mapuche de 9 a 10. Está grabado el programa, entre paréntesis. Entonces, claro, educación, compañero, educación. Y no creer en los errores que se cometen cuando nos hablan de que nuestras ideologías son dogmas. No son dogmas. Son una tremenda herramienta de análisis. Quien domina el materialismo dialéctico va a comprender absolutamente todo lo que pasa en una sociedad. Y quien aprende el materialismo histórico
va a saber y va a comprender y va a saber todo lo que hay que hacer en una sociedad. Son herramientas de análisis maravillosas. Es una ciencia social salvaje, ¿me entiendes? Y no es un dogma. No es un dogma. En el propio materialismo dialéctico, la última página dice que dado el desarrollo de la ciencia y los conocimientos del ser humano, el materialismo dialéctico es evolutivo y debe ser enriquecido por los pensadores. Y ahí aparecen los Gramsci y muchos otros que han ido enriqueciendo. Pero lo único que no podemos hacer es quedarnos viendo televisión, y al final vamos a ver nada. Eso es la verdad las cosas. Bueno, quedó una pregunta instalada, yo creo que para efecto de la reflexión y la construcción. Agradecer a Julio, a Nicolás, por su conocimiento, por su experiencia, por sus saberes, y yo creo que nos vamos con muchas tareas, con muchas interrogantes, con mucha inquietud y preguntas, y con este gran desafío de procesos de formación, autoformación, debate, y también de ir generando nuevas instancias que permitan expandir estas luchas y combatir este dominio ideológico, cultural, político, a los cuales nos tienen circunscrito, ¿cierto? Así que agradecerle a ustedes, agradecer a las personas que vinieron, que participaron y que nos invitaron a todos a reflexionar y a pensar. Una última acotación, en el sentido de estar al día con lo que está sucediendo en el país y con el tema mapuche sobre todo. Frente Amplio mañana tiene una especie de multiprotesta en la Plaza Viña, frente al Sebasco en Calle Paraíso. Vamos a tener el tema mapuche, ahí con un tótem, vamos a hacer exposiciones, encuestas, va para partir volantes, vamos a ver el tema del Comando Jungla, la posibilidad de que dimita Chadwick. En fin, estamos haciendo un evento mañana para que todos puedan participar y acercarse ahí al sector. Estamos yo me excuso que yo no voy a estar en la ciudad mañana, justamente le he dicho al que tenía que irme. Es abierto, digamos, a quienes puedan participar, pero estamos de a poco entrando en esos temas básicos. Muy buena la otra. Muchas gracias.